México, pasen al restaurante San Angelina a tomarse una copita aunque sea. Miren, la cantidad de visitantes que tiene, de turistas que lo gozan, es de verdad muchísima. Antes era una pulquería, algún día les voy a hablar de la historia del San Angelín, vamos a traer un experto, pero entrando a esta gran hacienda, pulquera en su momento y un gran restaurante conocido a nivel internacional con más de casi 100 años de experiencia, me encuentro a un notario, al notario número 9, que quiero muchísimo, mi querido José Ángel. Y José Ángel en ese momento está acompañado de otros señores. Yo me acerco, lo saludo. Hola José Ángel, ¿cómo estás? Me lo encuentro a él eventualmente, a su esposa, que son gente muy linda. Y de repente está acompañado de varios señores y me presenta a Ángel Gilberto Adame López. Ah, pues mucho gusto. Y me dice Ángel Gilberto, estamos festejando un tema de mi libro. Algo me comentaste de tu libro. Y te dije, a ver, mándame tu libro, por favor, déjame leerlo. Y si vale la pena, pues hacemos un programa en ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, creo que es el libro más grande, más mamotreto que me han mandado en la vida. Con la historia, es la antología de académicos de la Facultad de Derecho. Es decir, si todos los destacados pilares sólidos de la educación en México, a través de la Facultad de Derecho de la UNAM, están en estos libros, en este libro, en orden alfabético. Si no estás aquí, no pintas, básicamente. Por lo menos para los criterios de selección que utilicé, no pinta. A ver, estás hablando de pues un mundo de páginas y de verdad un trabajo excepcional. Viene la fotografía, de ahí viene quién es quién. A ver, ¿en base a qué eliges a este grupo de destacados? Pues estoy hablando en la jurisprudencia de la Escuela Nacional, nada más de México, los meros abogados picudos y que tienen que ver con la jurisprudencia en México. Bueno, primero todo, gracias Fernanda por invitarme. Este trabajo nace pues de varias cosas. Yo, además de ser notario del DF también, soy académico en la Facultad de Derecho, la quiero muchísimo, en la UNAM, ahí estudié, y resulta varias cosas. Algún día entrando a alguna página de información de estas de Wikipedia, etcétera, etcétera, en la página de la facultad, venía una relación de egresados ilustres. Ajá. Y venían nombres de políticos pues ya de mala memoria en este país y nombres de artistas muy respetables que pasaron por la facultad pero nunca se dedicaron mayormente al ejercicio. Y entonces me empecé a preguntar, ¿y por qué no está esta persona? Y no se mencionaba en otros lados nada sobre ellos. Eso es uno. Dos, si algo estamos muy orgullosos en la Facultad de Derecho de la UNAM es los maestros que han pasado por ahí. Realmente toda la literatura que se escribe sobre la materia, aún la que se estudia en todas las demás, en las distintas facultades de Derecho, deriva de maestros que por ahí pasaron. Y estamos hablando desde principios del siglo XX, hablando de personajes como José Vasconcelos, Antonio Caso, Pallares, Pavón Vasconcelos. Bueno, la dinastía de los Pallares es muy interesante porque es Jacinto Pallares, que el nombre viene ahí del aula magna de la facultad, su hijo Eduardo Pallares, por otro lado también hay Demetrio Sodi, que están ahí ligados. Y pues al principio me propuse hacer una pequeña relación de semblanzas, me fijé algunos criterios y te confieso que me pasó que ya no podía parar. Llegó un momento en que dije, ¿a quién excluyo? Y llegamos a 262 nombres que son los que están ahí incluidos. Ahora, noto en el pasar de las hojas y en el leer que hay pocas mujeres. ¿Qué ha pasado en la jurisprudencia en México? ¿No ha habido mucha oportunidad para las mujeres, Ángel? Bueno, hay que tomar en cuenta también la evolución que ha tenido este país. Hace 50 años todavía las mujeres no podían votar. No nos olvidemos de eso. Y es que bueno que lo tocas el tema. ¿Cuántas mujeres están en este momento gobernando una entidad federativa? Ninguna. ¿Cuántas mujeres dirigen un partido político nacional ahorita? Ninguna. Y algo que tengo yo muy presente, el premio más importante que se da en México a un mexicano es la medalla Belisario Domínguez. Hace más de 17 años que el Senado de la República no se la quiere dar a alguna mujer. ¿Qué pasa esto? Así pasó así era la sociedad de México antes, hoy no se entiende. En las épocas del principio del siglo, la primera mujer
que entra, ya me la imagino, era Clementina Bassols, esposa de don Narciso Bassols, una mujer con 30 o 40 hombres, la primera mujer que se recibe, que simpático, era abogada, pero no podía votar. La primera doctora en Derecho la tenemos 40 años después, que es doña Aurora Arnaiz Amigo. Hoy yo te diría, ha cambiado. Bueno, sí, por supuesto. Eso cambió totalmente, pero en esas épocas es curioso, pues no había acceso. O sea, la sociedad no lo veía. Eran como revolucionarias, ¿no, Ángel? Es como, me voy a meter a estudiar Derecho. Así es. Vaya, los papás que habrán tenido estas mujeres que les permitieron hacerlo. Totalmente. Eran como muy echados para adelante, ¿no crees? Sí, yo creo que verdaderas heroínas, que hablando de los que les encanta escribir historia, como que no las tienen olvidadas, porque ahí están grandes personajes. Imagínate, como ahorita que hablábamos de doña Clementina Bassols, cómo se vería, cómo sería ella esa escuela, cómo la tratarían. Me encantaría ver una película de eso, sería muy interesante. Todos son abogados. Todos los que están ahí son abogados de la Facultad de Derecho. Y no hay ni un solo político en todo ministerio político, sino todos dieron clase en la Facultad de Derecho. Carpizo MacGregor. Así es. Con una muerte, pues, terrible. Muy joven. Se muerto, sí. Tenía mucho que dar a los 60 años, más o menos. O sea, por supuesto. Antonio Caso. Sí, que lee uno las crónicas de cómo eran sus cátedras, su charla. Literalmente se llenaban a los auditorios, se anunciaba en el periódico que iba a dar una conferencia y había colas para verlo por la elocuencia que decían de cómo hablaba el maestro. Javier de Cervantes y Anaya. Qué bárbaro, sí. No, qué personalidades. Mira, y lo que traté cuando me aboqué a este libro, pues no solo ponerme a dedicar a nació, hizo y murió, sino que además traté de hacerlo un poco más abierto para que no solo fuera un libro de referencia para abogados. En todos vas a encontrar alguna anécdota, alguna mención curiosa, una situación simpática en la que se haya visto un maestro. Lo que lo hace es un libro que puedes agarrarlo si quieres y leer la vida de Vasconcelos, no solo desde el punto de vista de lo que hizo, sino, por ejemplo, de sus amores con la famosa Adriana, la que pone ahí en sus memorias, las tormentas, etcétera, etcétera. En la medida de lo que tenía espacio. Vamos a una pausa, regresamos con Ángel Gilberto Adame López, con esta antología de académicos de la Facultad de Derecho de México. Un gran libro con el águila real, con toda la jurisprudencia en la portada y con ganas de tenerlo, ¿eh? ¿Dónde lo podemos comprar? Ya lo habilitó por Rúa, pero está en cualquier librería del país. Antología de académicos de la Facultad de Derecho. Así nos vamos a una pausa aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y más adelante, bueno, ¿por qué no? Vamos a regalar algunos más adelante, ahorita les voy a decir cómo. Y escribe el ex rector de la UNAM, por allá del año 99, duró hasta el 2006, 2007, Juan Ramón de la Fuente. No nos podemos perder lo que le escribe a Gilberto Adame. Pausa, regresamos. Estás con Fernanda. Ponte cómodo. Regresamos. Gran calidad en México. ¿Sabes qué creo, Ángel Gilberto Adame López? Cuando me echo un clavado a tu antología de académicos de la Facultad de Derecho, digo, qué verdes estamos en este país. Puras malas noticias, puras quejas, puras críticas, puro darle espacio a lo que está jodido, a lo que está mal. Pero caray, si le diéramos espacio a Ángel Gilberto, que aquí lo tienes, con cada uno de ellos hacemos un programa. Cada uno de ellos ha sido... A ver, nada más vamos a detenernos en aquella frase de la duda es fiel servidora del sentido común, de José Vasconcelos Calderón. ¿Qué le dio José Vasconcelos a México? Uy, pues realmente no solo nos dio, es el único que nos ha dado la base institucional de la educación en México, tanto la propia universidad como la Secretaría de Educación Pública. Una obra educativa irrepetible, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Yo le pongo un pero a José Vasconcelos, me vas a decir, Fernanda, ¿pero qué te pasa? Lo que pasa es que ese método de educación ha sido a fuerza de repetición, de memoria y no de análisis.
es repetir el 2 más 2 son 4. ¿Estoy en lo correcto, Ángel, o estoy diciendo una barbaridad? Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la tecnología, yo también soy maestro y me enfrento a eso todos los días, pensar que los alumnos van a estar repitiendo cosas que al final sale y no se acuerdan ni cómo se llama el maestro, que por fin para eso quizá hice el libro para que recordaran algunos de los importantes por los que pasaron, ya no funciona. Pero bueno, en este tema hay que ubicarnos en 1920. Estamos hablando de que ahí el 60 o 70% de la población no sabía ni leer en ese momento. Entonces el tema... Fue muy bueno. Sí, no era tanto a formar profesionales, era pues... Que la gente supiera leer siquiera. Y en algún momento en el siglo XIX era requisito para poder votar el saber leer y escribir. Es decir, teníamos durante mucho tiempo, por ese no saber leer y escribir, la gente estaba excluida de la vida política y unos pocos dirigían, ¿no? Entonces, pues sí, Vasconcelos es un hombre de grandes claroscuros, es un gran personaje, no es un personaje que lo podemos ver blanco o negro, tiene muchos contrastes, pero de una vida extraordinaria. Y para la universidad, bueno, pues por mi raza hablar al espíritu es de él, ¿no? Por supuesto. Fíjate que por primera vez entiendo a Vasconcelos en su momento, porque si lo leemos desde esta perspectiva en donde nos enseñó a estudiar como merolicos, pues sí puede tener una beta de qué crítica, ¿no? Pero tiene que tener otra de si no era así, pues no aprendíamos, porque no había criterio, no se sabía leer, no se sabía escribir. Pues ¿cómo no vas a aprender a golpe de me lo sé de memoria? Así es. ¿Conociste alguno de ellos? Ese fue el primer criterio que tomé, es decir, primero los maestros con los que yo tomé clases. Yo tomé ya hace un ratito en la Facultad de Derecho y luego en ese contexto me fui con los maestros de los maestros, mis propios maestros que ellos citaban en sus libros. Todos tienen alguna obra jurídica escrita. Luego ya no pude parar y me fui con todos los directores de la facultad, los doctores o eméritos, maestros eméritos de la facultad, y así fui completando, pero de ellos hay varios que conocí. Bueno, ahí está don Ignacio Burgoa, que era un personaje. ¿A qué olía? Llevaba un puro, pero no fumaba, ¿no? Era más la pantomima, pero era un tipo, una voz impresionante, sí. Llenaba el auditorio, sí. Y uno llegaba, pues se sentaba solo a escucharlo, era un deleite, ¿eh? Teófilo Olea y Leiva. Uno de los 7 sabios de México. Qué bárbaro. ¿Qué te deja Teófilo Olea y Leiva escribir sobre él, su nacimiento, sus anécdotas? Bueno, es un personaje también muy interesante. Uno, por esa pertenencia a ese grupo tan renombrado que lo lleva, por ejemplo, a los 20... Son vidas muy interesantes. A los 22, 23 años, cuando Álvaro Obregón se le decide rebelarse a Carranza contra la imposición del candidato Bonillas, y Obregón sale huyendo de la ciudad porque lo quieren atrapar y llega a Chilpancingo. Teófilo Olea y Leiva, con 20 y tantos años, 22 y 23 años, lo recibe allá en el Congreso y declara públicamente que su rompimiento con Carranza y su apoyo al general Obregón. Ah, caramba, pero estás hablando de un muchacho de 20, 22 años que ya se inserta en la historia de este país por ese tipo de acontecimientos, ¿no? Y bueno, ya, y el despacho que generó, y una cadena y una familia de abogados muy importante, ¿no? No, es un libro, son más de 260 Son 262 biografías. 62 biografías. Así es. ¿Y ahí le paraste? ¿Ahí nos vamos a quedar? ¿No nos vamos con más? Me han reclamado algunos por qué no está por qué no está este. Como los criterios son subjetivos, creo que me faltó por ahí alguno, pero quizá me pudo haber sobrado uno. Pues, dependiendo cómo vaya avanzando esto, en la actualización veré. Es que creo que sí es un libro con el que debemos de tenerlo en casa. Fíjense, el tema del derecho es un tema que hoy exigimos más que nunca en este país. Y tenemos que ver la raíz del mismo. ¿No crees? Pasa lo siguiente, es decir, oímos todo el día que el Estado de Derecho, que en este país no se respeta, que hay que reformar otra vez leyes. Somos especialistas en hacer leyes y leyes. El tema un poquito más es la aplicación de las mismas, más que estar haciendo leyes. Las demasiadas leyes hacen que no se aplican. Pero cuando aterrizas un poco con la gente, te das cuenta la enorme ansiedad que tiene la gente de saber y a la vez la poca información que le damos. Entonces eso hace que pues, hay ciertos trámites que no requerirías ningún abogado para hacerlo, pero como la gente no hay ese vínculo de comunicación, a los abogados no les decimos, no enseñamos,
¿no? Y todo se vuelve más tortuoso, etcétera, etcétera. La gente se queda con la idea, es que hay que cambiar las leyes porque eso está mal. No tanto está por eso, está mucho en el desconocimiento de la ley, ¿eh? Y también en la aplicación de la misma, claro. Porque bueno, también los recovecos que los propios abogados pueden encontrar en la ley. Ayer discutía eso, fíjense. Ayer, Ángel, y esto lo comparto con ustedes, porque hay momentos que los victimarios son los que son protegidos por derechos humanos y tienen abogados, y las víctimas no. Las víctimas no pasan por el tamiz de los derechos humanos y difícilmente tienen un abogado que los rescate de la circunstancia que está viviendo. ¡Qué injusto! Sí, en esa materia todavía nos falta muchísimo, que se han hecho reformas importantes, porque la víctima de un delito literalmente no tiene acceso al propio juicio, si queremos llamarlo así. Está representado por un ministerio público que en esencia, pues no tiene la herramienta. No tiene la herramienta, o pues está pensando en intereses de otra naturaleza. Pero yo me voy a otras cosas, algo más sencillo. ¿Cuánta gente sabrá hoy que, por ejemplo, que para divorciarse ya no se requiere un abogado? Con el famoso divorcio expreso, administrativo, basta que vaya uno solo de los cónyuges a decir, me quiero divorciar, y está divorciado. ¿Que vaya a dónde? Depende de las circunstancias, pero directamente al registro civil. Ya no requiere un juzgado familiar. Antes los juicios de divorcio se llevaban años. ¿Por qué? Pues el otro no quería firmar, que porque... Y ahora tiene que firmar a como de lugar. Ya basta con que firme uno solo. O sea, antes para divorciarse o se requería... Vete nada más. Espérense tantito. A ver. ¿Qué dijo? Aterrizo. A ver. Antes para divorciarse se requería el consentimiento de los dos. O si uno no quería, había que acreditar una causal de divorcio. Que eran juicios interminables, porque había que acreditarle al juez de lo familiar que el personaje le pegaba al otro, que si lo abandonó, y se aventaban juicios tan espantosos, tan terribles, que si no era cierto lo que iba a alegar el juez, el personaje al que el juez, en los pleitazos que se daban eterno, y que salía feliz era el abogado. Hace más de 2 años en el Distrito Federal desapareció el divorcio necesario. Hoy ya no se requiere la firma, el consentimiento del otro. Si yo me quiero divorciar, voy al registro civil, le digo, ya no quiero estar con esa persona. ¿Solo en Distrito Federal? Solo en Distrito Federal hasta el momento. Ah, porque ya los de Monterrey ya habían levantado la mano, y los de Guadalajara, y Mexicali, Puebla, Querétaro. Ojalá se la arreglen los demás. Y si yo ya ¿Te no parece una buena medida? Claro. A mí se me dice, si yo no quiero estar ya con una persona, ¿por qué tengo que estar a fuerzas? Así yo lo veo. Entonces, porque la otra medida era que un tercero, un juez de lo familiar, juzgara ciertas causales que normalmente eran muy complicadas de probarlas, que te llevaban a inventar y a destruir más a la familia, porque pues generabas que el niño estuviera involucrado. Sí, a decir que si el papá pegaba, que si insultaba, etcétera, a veces inventando, pues mejor vamos a facilitar el proceso. De hecho, las estadísticas del divorcio en México han aumentado, lo comenta la autoridad, pero no por un fenómeno de que la gente esté divorciando más, sino que hoy es mucho más fácil divorciarse. Antes la gente se aguantaba, le platicaban la historia de cómo era y decían, mejor me sigo aguantando. Tus datos, por favor, si eres tan amable. Es importante, licenciado Ángel Gilberto Adame López, tener tu antología de académicos de la Facultad de Derecho. Cómprenla, por favor, es una antología, ahora sí que de antología. ¿Dónde podemos localizarte en caso de necesitar pues tu conocimiento y que poder aprender más? Bueno, yo soy notario 233 del Distrito Federal, eso me dedico además de este tipo de cosas, escribir, y estoy en Montes Urales 220 y mi teléfono es 1100-1630. 1630, está muy fácil. ¿Montes Urales qué número? 220. 220. En la Nova de Chapultepec. 1100-1630. Pausa, regresamos. No puedo creer. Quédate con nosotros en esta pausa comercial. Ellos hacen un gran esfuerzo para que tú los conozcas. Que era donde escuchaban ¿Qué tal, Fernanda? Por lo cual no están escuchando este mensaje. No, pero la gente que nos están buscando en página web. Pues porque el afiliado dijo que muchas gracias, que dijo que su mamá que ya siempre no.
Y Dice, entonces Tijuana valió para pura... no, pero bueno, pasen el dato de que ya no estamos, ¿no? Y Pero que estamos que estamos en internet. nuestra página, exacto, en imagen.com.mx, y también ahí busquen en YouTube, también ahí hay un streaming de imagen, que es el mismo que está pasando en la página de imagen. Y ya está. Bueno, porque me Bueno. estaban diciendo, oye, Adela ya no está, no le estamos escuchando, a ti tampoco. Dije, ¿pero por qué? Pues si Tijuana es pues mi querer. Bueno, pues continuamos con nuestra entrevista, que yo me voy de aquel lado. Ya les informé. Estoy para servirles, con permiso. Por favor, Ángel, que fíjense que siempre ya el afiliado ya no. Él se lo pierde. Pues sí, yo creo que él se lo pierde definitivamente. Y entonces, pues se abren las llaves, ¿no? Automáticamente para ver qué otro, pues baja la señal de esta programación tan maravillosa. Sí. Santo remedio. Ángel Gilberto Adame López. Estoy mandando por redes sociales, qué buen libro, gran trabajo. ¿Qué te dejó este trabajo? Además de la satisfacción y el conocimiento, porque reafirmaste mucho de lo que sabías. Uno sí, tiene toda la razón, me hace querer mucho más a mi casa de estudios. Ubicar que, como tú bien decías, dentro de todo lo malo que todos los días escuchamos, hay cosas buenas, hay gente buena que ha pasado por este país, está con sus defectos y con sus errores. Te lo aseguro que la gran mayoría de ellos trataron de aportar algo. ¿Sí? Cuando no podemos quejarnos de juristas en este país, ha habido muy buenos, abogados muy buenos, y por lo menos yo sentía que la facultad y yo por parte ya tenía una deuda. Me pasaba cuando doy clases que hay alguna placa de algún maestro ahí en el salón, y entro y les digo a mis alumnos, ¿saben quién es el que está ahí en la placa? Y cuando me decían no, dices, pues qué horror, ¿no? Entonces, quizá eso va por ahí. Yo estudié mi carrera con un peso, soy abogado por un peso, que es lo que me costó estudiar Derecho. Sé que le debo todavía muchísimo más en la UNAM. En la UNAM. Le debo muchísimo más a la facultad, pero es una manera de dar las gracias. Te escribe la contraportada Juan Ramón de la Fuente, un hombre a quienes admiramos mucho y quien es parte de ¿Qué tal, Fernanda? En buena hora, Gilberto Adame ha publicado esta obra que debe ser no solo memoria orgullosa de una institución centenaria como la nuestra, sino sobre todo fuente de inspiración para enfrentar un futuro siempre incierto. ¿Qué palabras? Era lo que te decía. ¿Ves los rostros de estos picudos maestros, profesores de primer nivel? ¡Qué bárbaro! Era el tiempo en el que uno se le cuadraba a las instituciones. ¿En qué momento nos dejamos de cuadrar a las instituciones y vapuleamos? Yo me acuerdo que la educación de muchos que estamos escuchando, ¿qué tal, Fernanda? El honor, la edad, la investidura, importaba y tú no podías faltarle al respeto a esas áreas y cuestiones de vida. Y hoy, ¿dónde ha quedado ese respeto, no? Sí, en esa medida hemos perdido muchas cosas. Quizá que con esa difusión de información, como ocurre en las hemos caído un poquito en la banalización. Y yo creo que este país, además, está faltando referentes, figuras. Uno voltea a lo que tenemos ahora y lo compara con lo que teníamos antes, y así lo percibo, no encuentro referentes. Alguien que diga, tiene a esta persona, tiene la estatura para esto, para lo que necesitamos. No lo veo. Y bueno, por lo menos quiero decir ahí en el libro que sí los tuvimos. Pues a trabajar en volverlos a tener, ¿no creen? Creo que es nuestro trabajo como sociedad, a nivel nacional, reencontrarnos con esas figuras de respeto, porque hay muchas, pero no tienen foro. Así es. ¿Con qué te quedas de este libro? ¿Con qué te vas? Bueno, el placer es platicar contigo, es un honor Ay, charlar. qué rico, regresa, por favor, regresa y que se venda mucho el libro. Te voy a decir por qué, por muchos motivos. Que podamos recordar a los grandes profesores, que podamos recordar la raíz y el inicio y las tripas de nuestro derecho, de esta jurisprudencia, que podamos recordar abogados con un peso, que hicieron una carrera y que son extraordinarios como tú, y que esto pones en la mesa las raíces y las entrañas para poder ver hacia el presente y el futuro de México, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo.
yo me quedo con eso, que ojalá llegue un poco más de lugares, que hoy también hablamos de los maestros en general y pensamos en maestros y estamos pensando en gente de cualquier naturaleza y decir, bueno, también no olvidemos que hay muy buenos maestros. Y este ha sido el propósito de eso, también tratar de rescatar eso que tú bien decías que se está perdiendo. Las instituciones, el maestro era una figura esencial, ¿no? En todos los órdenes, desde la primaria, la secundaria, y qué quiere decir la universidad. Hoy, si se vale hacer un comercial, este libro también inició, se me ocurrió en algún momento abrir un portal de Twitter que le llamé Juristas UNAM, donde me dediqué a recopilar frases de los maestros. Ay, a ver, ¿en dónde está eso? En Twitter. ¿Así se llama? Juristas UNAM, y empezamos a aventar frases de los maestros antes, y pues fue impresionante porque me escribía gente a la cuenta de Twitter, oye, este fue mi papá, fue mi maestro, tal como te están escribiendo. Y de repente el portal fue creciendo y... Oye, ¿tienes 218,000 seguidores? Sí, por eso he hecho el comercial, para que nos ayuden a 218,000, una más, me sumo. Gracias. 218,876 a partir de ahorita. Juristas UNAM, @Juristas UNAM. Ustedes no siguen a nadie, no importa, van con 19,000 tweets y 218,875 El no seguidores. seguir a nadie tuve una razón que a lo mejor luego algún día modificaremos. Como difundimos frases de personas, decimos, ellos ya dijeron lo que tenían que decir. Claro. Más bien estamos para escucharlos. Yo creo que estás en lo correcto y te felicito. Oye, qué espacio. Aforismos, anécdotas, citas, frases célebres de destacados juristas. Registro en Indautor. Por cierto, a toda la gente que trabaja en Indautor les mando un fuerte abrazo. En INPI igual. Mi querido Alfredo Rendón, sobre todo a ti. DF México, juristasunam.com. No. Bueno, vamos a hacer ya. Yo ya me sumé. Cuenta conmigo. Gracias, Ángel Gilberto Adame López. Ven por favor pronto. A mí me gustaría elegir a 5 de ellos que tú quisieras. Por ejemplo, aquí estoy pasando a Genaro Fernández. Rector de la universidad. Rector de la universidad. Estás hablando 1940. 40 por ahí, ¿verdad? Más o menos. Que nos llamen porque, ¿qué creen? Tengo libros. 01800 300, ¿qué tal? Para llevarse, son pocos los que vamos a regalar. Antología de académicos de la Facultad de Derecho de Ángel Gilberto Adame López. Muchísimas gracias. Perfecto. Se quedan en imagen informativa. Listísimo la Cachorra, Rafa, todo el equipo que cobija a mi querido Pascal Beltrán del Río. Hasta pronto, muy buena tarde.